presentar. Muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias a todos por participar de tantos países y que nos acompañan cada jueves en este espacio de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde tratamos todos los temas que tienen que ver con el periodismo, la industria y especialmente la sostenibilidad de los medios de comunicación. Decía hace poquito en la informalidad de este webinar, antes de empezar a grabar, que pronto vamos a tener nuestra reunión, nuestra asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en México, del 9 al 12 de noviembre. Ojalá que algunos de ustedes nos puedan acompañar. Va a haber 3 o 4 cosas muy importantes. Primero, que Carlos va a dar continuidad a esta charla, ya lo voy a presentar a él oficialmente, en México, y también continuidad a la charla que tiene que ver con la reunión que tuvimos en julio acá en Miami, del que muchos de ustedes participaron en SIPConnect. En esa conferencia de México vamos a estar hablando de otras formas de ingresos para los periodistas, y tiene que ver mucho con cuestiones de filantropía, no solamente con cuestiones de suscripción, sino de filantropía, y en especial vamos a hablar con el presidente, una entrevista con el presidente de la Fundación Knight, que acaba de donar $150 millones a un centro muy importante en Estados Unidos que tiene que ver con Press Forward, para tratar de ayudar a los medios locales. Y por otro lado vamos a tener una presentación especial de quien ganó el premio como ejecutiva del año, que es Pamela Browning, que es la publisher del diario The Post and Courier, porque justamente este es uno de los diarios que ha ayudado mucho en la innovación del periodismo, que tiene que ver con el apoyo que logra a través de microdonaciones desde la propia comunidad. Y con esas donaciones, PJ Browning ha logrado implementar un equipo de periodistas investigativos que está haciendo grandes labores, incluso habiendo ganado un Pulitzer recientemente. Y es decir, esto es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Es decir, la comunidad dona dinero a los medios investigan, y la comunidad tiene en el periodismo aquel agente de descubrir y destapar e iluminar casos de corrupción que hacen a que la comunidad pueda vivir mucho mejor. Pero bueno, eso es lo que va a ser México. Va a haber también 19 categorías de periodistas que han sido premiados, los vamos a tener ahí, vamos a hablar de todo el contenido de calidad que se está haciendo en todas las Américas en materia de periodismo, así que espero que traten de acompañarnos en México. Pero bueno, vamos ahora sí a entrar a nuestro métier de hoy, y quiero presentarles a nuestro amigo Carlos Ardila. Él es gerente comercial de Latinoamérica para Protect Media, una de las empresas de tecnología para medios más importantes del mundo, con oficinas en todo el mundo. Ha sido fundada en 1979. Carlos tiene sede en Colombia, comenzó hace 23 años en un sector ajeno al periodismo, en temas de banca, pero también, bueno, fue director comercial de la empresa multinacional Befresco. Y obviamente su amplia experiencia en el ecosistema empresarial digital y su pasión de siempre por la comunicación y el conocimiento de los medios lo han llevado a dictar charlas en los principales foros de la industria periodística, como es en la Sociedad Interamericana de Prensa. Para nosotros siempre es un placer tenerlo a Carlos, con su bagaje y su sensibilidad por los temas que hacen al periodismo, y obviamente es alguien que conoce muy bien lo que ya estamos todos discutiendo y para lo que tenemos mucha esperanza, pero también cierta eh, perspectiva de, de no saber por dónde vamos a andar con el tema de la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Tienes el tiempo de 1 hora donde vamos a estar hablando contigo, y después obviamente vamos a ayudarte en el chat con Horacio, en el Q&A, por las preguntas que puedan aparecer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias por la invitación. También, por supuesto, como siempre,
un placer participar en los eventos de la SIP. Sí, sin duda, una de las asociaciones más relevantes y más importantes en todo lo que tiene que ver no solo con libertad de prensa, sino también con la evolución de la industria como tal, ¿no? Entonces, la labor que hacen, la verdad que nos gusta muchísimo, pues, apoyarla cada vez que podamos, ¿no? Y efectivamente, la charla de hoy viene siendo un poco una continuación de lo que vimos presencialmente en Miami hace 2 meses. Viene y trayendo un poco el mismo hilo conductor y también nos va a llevar de la misma manera a la reunión que tengamos en México, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios hilos que van evolucionando en la industria. Uno de ellos, por supuesto, el que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero también iba a ser muy interesante verlo en México, este que tiene que ver con la sostenibilidad de los medios, ¿no? O sea, que ganas ya también de poder asistir a esas charlas que seguro que van a estar tan enriquecedoras, ¿no? Yo quise mantener, a ver, voy a compartir pantalla un momento. Ah, ¿se está viendo la pantalla? Perfecto, muy bien. La vemos bien. Genial. Vale, perfecto. Pues justamente yo sé aquí cómo mantener ese título que hicimos para nuestra charla de la CIPConnect de Miami, de inteligencia real para medios valientes, ¿no? Y quise mantenerlo porque la verdad es que me parece un concepto muy poderoso, este concepto de la valentía, ¿no? Porque es que creo que sin ninguna duda arrojarse a utilizar herramientas de inteligencia artificial en las redacciones, pues requiere valentía, ¿no? Un estudio de Gartner eh, nos, nos dice que una de las razones principales por las que las organizaciones no utilizan herramientas de inteligencia artificial es porque creen que sus personas no van a saber utilizarlas. Esa es la razón principal. Y la segunda razón es porque no entienden qué beneficio podría tener utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si ustedes están en una organización en la que ocurre cualquiera de estas dos cosas, aquí lo importante y fundamental es que cuanto antes se armen de valentía y actúen, porque la inteligencia artificial es algo que está ocurriendo en este momento, que no va a dejar de ocurrir y que van a ir a cambiar muchas cosas o muchas de las formas como hacemos ciertas cosas, ¿no? Hace poco tiempo escuchaba un podcast sobre los avances que trae la inteligencia artificial en los temas que tienen que ver con producción de video. Y la verdad que las cosas que se están haciendo también en esa parte son alucinantes, ¿no? Pero el entrevistado le hacía al entrevistador una pregunta típica que está ocurriendo en muchos foros hoy en día y es, ¿la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? Y escuché la mejor respuesta que he escuchado hasta ahora de esa pregunta, ¿no? El entrevistado le decía, no, la inteligencia artificial como tal no nos va a dejar sin trabajo. El que nos puede dejar sin trabajo es la persona que sabe utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y de esa misma manera podríamos llevarlo a las organizaciones. La inteligencia artificial es una amenaza directa para nuestro medio de comunicación. Pues yo creo que no, la inteligencia artificial en sí misma no, pero sí representa una amenaza que un competidor nuestro pues avance mucho más en el uso de herramientas de inteligencia artificial y pueda aplicarlas de una manera en la que probablemente yo no lo he visto. Entonces, yo creo que eso es una razón suficientemente poderosa para armarnos de valentía y salir a ver cómo podemos mejorar nuestro día a día con herramientas de inteligencia artificial. Ahora, es importante también ser capaces de discernir entre valentía e insensatez, porque nos encontramos también sistemáticamente muchos medios de comunicación que quieren tener lo último por el simple hecho de tener lo último, ¿no? Tener el último grito de la moda en tecnología o en inteligencia artificial solo por tenerlo, sin saber realmente qué tipo de ROI
de retorno de la inversión, así no sea en dinero, sino en procesos, en eficiencia, en creatividad, qué tipo de ROI me va a aportar, ¿no? O sea, no se trata de tener inteligencia artificial o tener tecnología avanzada solo por tenerla, sino ser conscientes de qué o de cuál es el retorno que voy a tener de esas implementaciones, ¿no? Eh, entonces, una vez ya he decidido ser valiente y quiero salir a ver qué tipo de herramientas puedo utilizar que me mejoren en mi día a día, pues por dónde empiezo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay como tres líneas fundamentales en las que cualquier medio de comunicación podría empezar a trabajar hoy en día, ¿no? La primera es definir cuáles son mis límites, qué es lo que podemos hacer. La segunda es dar dentro de esos límites libertad a la redacción, libertad a la gente que está interactuando día a día o que arma día a día nuestro proceso. Y, o sea, las cosas, digamos, más pequeñas o más banales, pero que pueden tener un retorno importante. Y lo tercero sería corporativizar las cosas grandes, también desde una perspectiva de tecnología y, pues, en este caso, de inteligencia artificial. Hace unos días, Journalism AI sacó un estudio en el que analizó más de 100 organizaciones de noticias. Este sí es específico de noticias, el anterior de Gartner era de organizaciones generales, este es específico de noticias. Analizó más de 100 empresas de noticias de 46 países sobre su interacción con la inteligencia artificial y una de las conclusiones es que el 60% de las personas que trabajan de los periodistas y las personas que trabajan en medios de comunicación expresaron inquietud acerca de las repercusiones éticas que puede implementar la inteligencia artificial en los valores periodísticos fundamentales, como precisión, imparcialidad, transparencia, ¿no? Y eso es, digamos que una realidad que nos está manteniendo quietos, nos está manteniendo como estáticos, porque nos quedamos mucho en el análisis ético de qué implicaciones puede llegar a tener y eso como que nos impide entonces hacer esa exploración que deberíamos hacer de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, justamente esa primera línea de acción que nosotros como medio deberíamos tener en cuenta es establecer esos límites. Definamos esos límites, no nos quedemos en la discusión global general de cómo debería ser, sino establezcamos directamente unos límites, que no nos dé miedo crear esos límites. Una buena forma de empezar podría ser estos principios globales de inteligencia artificial de la News Media Alliance que se firmaron hace apenas unas semanas, firmados por 26 organizaciones que representan a miles de periodistas. Pero no tengan ustedes miedo tampoco de establecer sus propios principios. Y no solamente establecer sus propios principios, sino de divulgarlos con su audiencia. No de rechazar la inteligencia artificial o algunas herramientas, sino decir, voy a utilizarlas con ciertos límites. Y una vez he definido esos límites, pues vamos a ese segundo paso, que es dar libertad a la gente que está trabajando con nosotros, libertad para que explore dentro de esos límites que hemos marcado y esos principios que hemos marcado, formas en las que pueda hacer mucho mejor su trabajo, ¿no? Eh, y una cosa que ha cambiado en esta imagen referente a la presentación que hicimos hace unos meses en la CIPConnect es que he querido dejar aquí semi escondido detrás de este periodista valiente esta imagen de un montón de dulces, ¿no? Y esto es porque hoy en día tenemos a nuestro alcance tantas y tantas opciones de aplicaciones y herramientas de tecnología avanzada, de inteligencia artificial, que es como cuando entramos a una tienda de dulces que tenemos de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas que nos podamos imaginar, ¿no? De hecho, es realmente imposible saber a día de hoy cuántas aplicaciones hay de inteligencia artificial. Para que nos hagamos una idea de lo vasto que es este mercado de dulces o de inteligencia artificial, aquí hay unos datos. A marzo pasado habían registrado en Estados Unidos unas 14.700 startups de inteligencia artificial. Según un estudio de Markets and Markets, el mercado alcanzará los 400 billones de dólares en 4 años. Hoy en día el mercado no llega a 100 millones de dólares, casi estamos en unos 90. Eso quiere decir que se va a multiplicar por 5. Así que si estos dos datos son correctos, podríamos pensar que de aquí a 4 años vamos a tener más de 60.000 empresas que ofrezcan algún tipo de solución basada en inteligencia artificial. Y querrá decir también que durante los próximos 4 años van a salir 30 empresas nuevas cada día. Y eso es bueno porque pues, nos ofrece, por supuesto, una cantidad de posibilidades infinitas prácticamente, pero también tiene un riesgo alto.
y es que nos quedamos en medio de ese mercado de dulces y no sabemos qué elegir, ni sabemos cómo elegirlo tampoco. A veces, cegados por esa valentía, podemos caer en la insensatez, como un niño en Halloween que quiere todos los dulces sin ningún criterio, ¿no? Entonces, quiere todos los sabores, de todos los colores, de todo, y termina totalmente, pues, hastiado de azúcar después de haberse comido sin ningún criterio los dulces de todos los sabores, ¿no? Y nosotros muchas veces pues caemos en este error, justamente porque queremos esa última tecnología, porque queremos la última aplicación, el último grito que ha gritado la tecnología o la inteligencia artificial, lo queremos en nuestras redacciones sin pensar realmente cuál es el valor que nos puede aportar, ¿no? Entonces, más que dedicar esfuerzos a conocer todas las herramientas de inteligencia artificial que podamos, porque va a ser imposible conocerlas todas, pero más que dedicar esfuerzos a explorar en 20, 30, 50, 100, 500 herramientas de inteligencia artificial, lo que deberíamos es enfocar nuestros esfuerzos en dominar efectivamente algunas de esas herramientas de inteligencia artificial que nos sirvan a nosotros de forma efectiva. Pensemos que nosotros somos distintos al medio de comunicación que está a nuestro lado. Tenemos nuestras propias necesidades. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que realmente van a darnos algo positivo dentro de nuestra forma de trabajar, ¿no? Las que tengan realmente sentido para nuestra redacción, para nuestra estrategia. Entonces, yo aquí voy a poner solamente unos ejemplos. Antes de esta presentación quise mirar qué herramientas nuevas de inteligencia artificial había, qué se estaba usando, como para hacer una selección de 4 o 5 y mostrárselas a ustedes. Pero a partir de aquí el límite pues, es como entrar a una tienda de Apple, ¿no? Entonces, cosas que nos podemos encontrar online hoy en día disponibles ya, y que podemos comenzar a utilizarlas. Por ejemplo, este de VHuman. VHuman, ¿qué hace? A partir de un video que yo grabo, es capaz de clonar luego mi voz y clonar mis movimientos para generar videos que puedo personalizar. Entonces, soñando y fantaseando un poco con esto, se me ocurría, nosotros podemos hacer hoy en día, y existe la tecnología, una newsletter en video hiper personalizada para que uno de nuestros columnistas le envíe un saludo al suscriptor de su columna. Entonces, que yo sigo, por ejemplo, mucho a Eduardo Escobar del Tiempo en Bogotá. Entonces, podría crear una newsletter en video en la cual Eduardo Escobar los lunes por la mañana me envíe un saludo y me diga, hola Carlos, soy Eduardo Escobar, esta semana escribí esta columna sobre este tema, ¿no? Entonces, eso yo creo que tiene una potencia importante. A mí sí me ocurrió este uso, pero el límite, pues, es la imaginación. Me encontré esta otra, se llama Super Meme. Evidentemente nosotros aquí y hablamos de periodismo, hablamos de rigurosidad, hablamos de libertad de prensa, hablamos de cosas más trascendentales, pero pues somos conscientes que todos los temas que tienen que ver con, pues, con caricaturas, que tienen que ver con memes, que tienen que ver con entretenimiento, pues también a veces tienen un peso importante en nuestros medios. Bueno, pues esto es un motor de inteligencia artificial que nos ayuda a crear este tipo de secuencias mucho más fácil y de una manera más eficiente, ¿no? Me encontré esto también que se llama Ad Creative AI. Básicamente lo que hace es a partir de nuestra identidad corporativa y a partir de lo que queremos expresar en un momento dado, darnos cientos de alternativas de publicidad de nosotros mismos para redes sociales en solo unos segundos. Entonces, esto tiene una potencia también muy, muy interesante. Umata es una tecnología artificial que básicamente lo que hace es un motor de lenguaje que lo que hace es ser capaz de resumir de una forma muy buena documentos complejos, ¿no? Entonces, a la hora no sé, me invento, saca el gobierno una nueva ley. Entonces, si lo paso por Marta, voy a poder ser capaz de hacerle preguntas para que me explique puntos concretos de esa ley sin tener que analizar las 200 páginas y a partir de ahí pues ser mucho más eficiente a la hora de poder escribir una nota o un artículo de análisis sobre esa nueva ley que va a promulgar el gobierno, ¿no? Por ejemplo, pero también como por poner una idea, pero el límite pues es la imaginación, ¿no? Está también Lucía. Lucía yo la utilizo mucho. Es básicamente un chat de WhatsApp. Yo lo tengo en mi WhatsApp y cuando quiero
o interactuar con ChatGPT, pues lo hago a través de Lucía, que la tengo directamente pues en mi WhatsApp. De hecho, pensando, o cuando estuve pensando en el título de esta charla hace unos meses para la primera que dimos en la SIGConnect, un día estaba en una cafetería y estaba medio tomando ideas sobre qué podemos hablar, cómo podemos hablar, qué ideas de títulos podemos tener para esta charla. Y entonces me puse a hablar con Lucía en mi WhatsApp. Y de esa interacción con Lucía surgieron más de 43 ideas de títulos. El título al final que quedó para esta charla no es ninguno de esos 43, pero es que el valor no está en que me dé el título exacto. El valor está en el proceso creativo, y lo decía Daniela también justamente en el evento de Miami, está en cómo ese proceso creativo me puede ayudar a mí a pensar algo que quizás no he pensado antes. Entonces, en esa conversación con Lucía, al final llegué a la conclusión de que un buen título podía ser Inteligencia Real para Medios Valientes, ¿no? Y de la misma manera pasa con las imágenes. Entonces, DALL-E, yo creo que muchos de ustedes pues ya lo conocen, y justamente para esa charla que dimos en Miami, yo utilicé 4 imágenes, todas de ellas generadas por inteligencia artificial. Y como yo explicaba en esa charla, el valor que a mí me produjo no fue el hecho de producir esas 4 imágenes, porque yo siempre había leído, yo hasta ahora nunca, hasta esa charla nunca había utilizado imágenes generadas por inteligencia artificial. Pero para esa charla quise hacerlo, quise ser valiente y someterme un poco a este tipo de procedimientos. Y el valor que encontré no fue el que había leído en muchos lugares o el que había escuchado en muchos lugares, de que es que soy capaz de generar una imagen súper buena en solo 3 segundos o en solo 5 segundos, porque yo no me tardé ni 3 segundos ni 5 segundos. Yo estuve un montón de tiempo con DALL-E contándole cosas sobre cómo quería que fueran las imágenes que iba a utilizar para esa presentación. Al final el resultado es que utilicé que DALL-E me sugirió más de 300 imágenes. Y el valor no fue la rapidez, sino fue ese intercambio creativo. Que yo le decía, oye, me gustaría un periodista más o menos así, y entonces me daba 4 opciones, y a partir de ahí entonces a mí se me ocurría una cosa distinta que no había pensado, y establecí una especie de relación con DALL-E, que no fue de 7 segundos, sino fue de una buena tarde, de estar hablando conjuntamente sobre cuáles serían las imágenes ideales para esta charla, ¿no? Ahora, para esta charla de hoy he utilizado solamente estas 3 imágenes, el fondo y estos 2 niños, y el proceso ha sido muchísimo más rápido que para esa primera vez, porque ya andé la curva de aprendizaje. En una tarde andé la curva de aprendizaje. Y hoy sí soy capaz de decir, como no fui capaz de decirlo en esa ocasión, que puedo generar imágenes basadas en inteligencia artificial. Tampoco en unos segundos, pero sí en unos minutos y después de una conversación, entre comillas, con este motor de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí lo importante es no hacer parte de ese 56% de empresas que no utilizan las herramientas de inteligencia artificial porque su gente no sabe utilizarlas. Yo creo que aquí entonces hay que dar esa libertad a las personas o al individuo para que explore, para que pruebe y para que proponga cosas que van a hacer mejor su trabajo y que lo va a llevar a otro nivel también de pensamiento creativo, ¿no? Eso, pues, como esa segunda línea de acción. Recordemos esas primeras líneas de acción. La primera es establezcamos unos límites, establezcamos unos principios nuestros o acojámonos a unos. Segundo, demos libertad a nuestra redacción para que experimente y para que haga cosas. Y ahora, pues vamos al tercero, ¿no? Que tiene que ver como con esa línea corporativa, tiene que ver con esas herramientas que, digamos, que pesan más en nuestro flujo de trabajo y que no deberían ser decisión de un redactor, sino que deberían ser decisiones mucho más corporativas, ¿no? Y aquí, pues, aprovecho evidentemente para contarles, a quien no lo sepa, que pues nosotros en Protec Media llevamos 43 años creando tecnología exclusivamente para medios de comunicación. El 100% de nuestros clientes son medios de comunicación. Hemos vivido muchas revoluciones tecnológicas en la industria de los medios, incluso hemos liderado algunas, muchas de ellas hoy continúan vigentes, ¿no? Y justamente nuestro pensamiento en todo lo que tiene que ver con las herramientas de inteligencia artificial y tecnología avanzada es lo que les decía hace un momento. Permitamos la experimentación, permitamos libertad para el uso de herramientas que pueden mejorar poco
o poco o de forma media los procesos que van siguiendo nuestros colaboradores, pero corporativicemos las cosas grandes, ¿no? Entonces yo aquí les voy a mostrar 5 ejemplos de inteligencia artificial que ya están hoy en día en nuestras tecnologías, que ya están hoy utilizándose en muchas salas de redacción a lo largo del mundo. Y podrían ser también interesantes para ustedes, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo el primero les voy a mostrar cómo hemos integrado ChatGPT directamente en nuestra tecnología para el uso de determinados flujos. Les voy a mostrar también cómo nos hemos imaginado la hiperpersonalización de contenidos. Les voy a mostrar cómo nos imaginamos la gestión multimedia, que hoy en día es un tema fundamental, es un tema importantísimo y es un tema que le está causando un gran dolor de cabeza a muchos medios de comunicación. Y les voy a contar también cómo nos imaginamos la gestión impresa en el futuro. Voy a comenzar con la parte de GPT. Nosotros, cuando salió GPT hace unos meses, supimos que teníamos que integrarlo, no sabíamos bien para qué, simplemente sabíamos que teníamos que integrarlo. Entonces lo que hicimos fue incorporarlo para unos flujos específicos. Esos flujos han ido cambiando porque son nuestros mismos clientes los que se han dado cuenta que podían utilizarlo de una o de otra manera. Entonces, a partir de ahí, lo que hemos hecho es darle como flexibilidad total a los usuarios de nuestra tecnología para que experimenten y propongan formas nuevas de utilizarla, ¿no? Entonces, vamos a ver 6 cosas que se están utilizando hoy en día, o 6 formas de utilización hoy en día de ChatGPT integrado con nuestra tecnología. Lo vamos a ver en video. Creo que voy a ir dándole play y pausando para irles mostrando. Vale, ahí le di a stop. Lo primero es información de contexto. Entonces, este ejemplo que estamos viendo aquí, que es un ejemplo de un artículo que tiene que ver con contaminación en Europa, lo voy a utilizar para darles 3 ejemplos. El primer ejemplo que tiene que ver con esta información de contexto. Entonces, supongamos que yo estoy escribiendo un artículo, un análisis periodístico sobre contaminación y quiero dar un contexto de qué fue el Dieselgate en España, por ejemplo, y cómo se vio afectado el país en ese momento, ¿no? Y qué fue el Dieselgate. En este caso, yo ya terminé mi pieza periodística, ya la podría publicar en este momento, pero quiero darle al lector como estas piezas de contexto, ¿no? Entonces, voy a darle play al video. Básicamente, lo que hago es que escribo la pregunta que le quiero hacer a ChatGPT, me conecto con ChatGPT desde el mismo lugar en donde estoy generando la noticia y le pido que me traiga las respuestas, estas respuestas de contexto, ¿no? Entonces, en este caso, le estoy preguntando cuál es el Dieselgate y cuáles son los vehículos que se vieron afectados en España en ese caso. Entonces, lo que hago es directamente desde donde genero la noticia, hago la pregunta, desde ahí me conecto con ChatGPT, ChatGPT me contesta ahí y automáticamente me queda esto como un contexto dentro de la nota periodística que ya he creado anteriormente. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo para el que hemos encontrado que es muy útil esto es para la creación de listas. Aquí le voy a dar play nuevamente. El mismo ejemplo de contaminación, de un artículo sobre contaminación, pero en este caso me voy a conectar a ChatGPT para pedirle, por favor, me haga una lista del ranking de las energías contaminantes. Se conecta directamente con ChatGPT desde el mismo lugar en donde estoy generando la noticia y me da ese ranking de esas como emisiones o formas más contaminantes que tiene el mundo, ¿no? La siguiente manera que también ha resultado muy útil es la creación de tablas. El mismo ejemplo del artículo de contaminación, solamente que en este caso le voy a pedir a ChatGPT que me cree una tabla con los 10 países que más contaminan. Se conecta con ChatGPT, trae la información, la busca y automáticamente queda dentro de la nota como una tabla a la cual le puedo dar, por supuesto, formato y dejarla pues ya lista como parte también del contexto de mi información. Para el cuarto ejemplo, voy a utilizar otro ejemplo distinto, ya no este artículo, un artículo deportivo, y tiene que ver con titulares SEO. En este caso, yo he escrito un artículo, lo acabo de parar, he escrito un artículo deportivo sobre el triunfo del Manchester City y le voy a pedir a ChatGPT que analice
el contenido y a partir de ese contenido que me sugiera 3 titulares con características SEO para poder escoger uno. Pero no solamente para poder escoger uno. O sea, en este caso se conecta y me está dando estos 3 titulares. Pero no solamente para que yo tenga que escoger uno. Hay una tecnología que existe desde hace mucho tiempo que es el testing A/B. Entonces, el testing A/B es una combinación de fotografías, títulos y subtítulos que yo puedo darle a una nota específica y correr un experimento para que después de un determinado tiempo o un determinado número de clics, el sistema deje en funcionamiento el que mejor performance ha tenido, ¿no? Esto lo utilizan muchas empresas como todos los días, como Google, Amazon, Netflix. Hay muchísimos estudios que demuestran que el uso de estrategias de testing A/B llegan a incrementar en hasta un 20, un 30% el clic de las cosas que queremos a que los usuarios le den clic, ¿no? Y nosotros desde hace mucho tiempo pues, tenemos esta posibilidad de incluir experimentos de testing A/B dentro de nuestra tecnología, pero nos encontramos con la limitante de que cuando el periodista tenía que escoger 3 títulos diferentes para una misma nota, ya no lo hacía, porque es mucho trabajo pensar en 3 títulos SEO para la nota, para correr el experimento y encima hacerlo eso con cada nota. Bueno, pues de esta manera hemos aumentado muchísimo el número de testings A/B que podemos hacer dentro de las redacciones. Y eso al final pues nos representa más clics en nuestras notas, nos representa más audiencia, nos representa más tiempo de permanencia en nuestros sitios. El siguiente ejemplo que les voy a dar es escritura SEO. El ejemplo es el mismo, un artículo deportivo que quiero que ChatGPT me reescriba, pero desde una perspectiva SEO. Entonces, de esta manera, pues puedo hacerlo. El último ejemplo es la reinterpretación de cables de agencia. Normalmente nosotros recibimos, pues, cables de diferentes agencias y aquí lo que podríamos hacer es seleccionar, por ejemplo, estos 3 cables que vienen de 3 agencias diferentes, conectarme con el GPT y decirle, analízame estos 3 textos y a partir de estos 3 textos, genérame uno único. Entonces esto, evidentemente, también pues, es de una ayuda muy buena para las redacciones. Ahora, esto, recordemos lo que les dije hace un momento, estos han sido usos que nos hemos ido, a los que, que hemos ido descubriendo con el paso de los meses, cosas que las mismas redacciones han ido sugiriendo, y eso es uno de los valores más grandes que tiene la incorporación del GPT dentro de nuestra tecnología, que no se incorpora como funcionalidad únicamente, sino se incorpora como posibilidad. Entonces aquí es el medio el que elige qué tipo de prompt engineering utiliza, qué tipo de límites pone, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto tiene, pues la verdad, que una potencia bien interesante. El segundo ejemplo que les quería dar tiene que ver con la hiperpersonalización. Aquí vamos a ver, estamos viendo, aquí tengo un puntero o algo así. Estamos viendo izquierda y derecha el mismo diseño, la misma página web. Vemos que a izquierda y derecha la imagen principal no, sino la noticia principal es la misma, que es esta nota en la que está Biden aquí con un automóvil. Pero vemos que el resto de las notas son diferentes. Esto es porque nosotros desde ya hace algún tiempo decidimos crear la tecnología de construcción de nuestros sitios web basado en lo que llamamos portlets condicionales. Eso quiere decir que soy capaz de ofrecerle a una persona o a otra un contenido en función de quién sea esa persona y del comportamiento histórico que ha tenido en mi sitio. Entonces, la primera noticia principal es la misma de las dos, porque es una decisión editorial. Yo he decidido que quiero que esa nota la vea todo el mundo, independientemente de quién sea. He decidido que el bloque de notas que está debajo se le muestre a cada persona dependiendo de sus intereses. Entonces, la persona que está navegando la izquierda está viendo noticias que tienen que ver con cambio climático, con ecología, porque son personas a las que le he interesado este tema. La persona que está a la derecha es una persona que interesa más notas de negocios. Entonces, por esa razón, le estamos mostrando notas que tienen que ver con negocios. Y esto, arriba a la derecha, lo vemos también incluso con publicidad.
tenemos también un potencial publicitario muy importante, porque es diferente que yo le haga, por ejemplo, una oferta de suscripción a una persona que es más susceptible que se vaya a suscribir, porque sé que es una persona que viene todos los días, que cada día que viene consume 2, 3 notas, que se está media hora, una hora, es más fiel, es más leal a mi marca. Entonces, lo más probable es que vaya a estar más dispuesta a suscribirse. En cambio, una persona que viene una vez al mes y que se está únicamente para ver una nota específica, pues no tiene sentido que trate de rentabilizarla intentando que se suscriba, porque lo más lógico es que no lo vaya a conseguir. A esa persona probablemente la voy a rentabilizar mejor desde una perspectiva programática. Entonces, toda esa información que tengo del usuario, pues al final me va a permitir hacer eso, me va a permitir eh, personalizar no solo el contenido, sino personalizar también la publicidad para hacer más eficiente el revenue que tengo y que pues va mucho en esa línea argumental que tenemos que discutir constantemente como industria, de la que hablábamos al principio con Ricardo, y es que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo hago para ser más rentable? ¿Cómo hago para tener diferentes líneas de ingreso, por supuesto, pero también para que las que tengo sean más eficientes? El tercer ejemplo que les dije que les iba a mostrar tiene que ver con gestión multimedia. Hoy en día generamos más videos que nunca. De hecho, si ustedes no están generando mucho video, tienen que planteárselo, porque tenemos que estar generando mucho video constantemente. Eh, es lo que más se ve hoy en día. Y a la hora de generar ese video, únicamente lo estamos utilizando para un momento concreto. Y después de que lo utilizamos, lo habitual es que lo guardemos en un servidor y ese video se queda perdido en el olvido. Y probablemente después, un año después, si yo voy a querer utilizar ese video, voy a recordar que hice un video hace un año, que era más o menos de tal tema, y encontrarlo va a ser muy complejo dentro de todas esas gigas y gigas y gigas de información que tenemos de video almacenadas sin ningún orden, ¿no? Entonces, realmente nos enfrentamos, o los medios de comunicación se enfrentan hoy en día un poco a un caos multimedia, no solamente cómo guardo ese video, sino cómo lo puedo rentabilizar después desde una perspectiva editorial, por supuesto, pero quizás también desde una perspectiva comercial. Nosotros entonces lo que hemos hecho ha sido aplicar herramientas de inteligencia avanzada, por supuesto herramientas de inteligencia artificial, pero también herramientas de OCR, herramientas de facial recognition, herramientas de computer vision, para darle a los medios de comunicación una mejor gestión de todo lo que tiene que ver con su multimedia, ¿no? Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a suponer que yo hice una entrevista hace mucho tiempo a una persona en la que esa persona hablaba de la victoria, de que había obtenido una victoria en algo, ¿no? Entonces yo sé que esa persona utilizó esa palabra, quiero ponerla dentro de un artículo de análisis que estoy haciendo en ese momento, pero pues no sé ni cuándo se grabó el video, no sé ni dónde está guardado, no me acuerdo de eso, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que podría hacer esa persona, en este caso, ya, es poner en el buscador la palabra victoria, poner la palabra victoria, y lo que va a hacer el sistema es arrojarle todos los videos que incluyan la palabra victoria. Entonces buscamos y aquí nos va a decir, por ejemplo, que este video es donde sale Benzema a los 12 segundos, creo que dice, sí, a los 12 segundos está hablando de la palabra victoria. Esto es utilizando herramientas de Speech2Text también. Entonces, lo que hacemos nosotros es que cada video que se graba se sube al sistema y de forma automática convierte el audio en texto. Podríamos o no conectarlo con otra herramienta de inteligencia artificial tipo ChatGPT para darle un formato más periodístico, pero automáticamente queda catalogado. Si esto lo juntamos con herramientas de reconocimiento facial, además podríamos saber o podríamos poner Benzema y automáticamente nos salen los videos en los que habla Benzema, ¿no? Entonces, esto yo creo que pues tiene una potencia importante, no solamente desde la perspectiva editorial, como decía hace un momento, sino también desde la perspectiva publicitaria. Porque en este caso vemos también un ejemplo de cómo no solamente reconoce los rostros y convierte en texto el audio, sino que también va reconociendo las marcas. Podemos integrarlo para que reconozca las marcas. Entonces vamos a ser capaces de generar videos nosotros mismos
con marcas y vender exposición, así como antes se vendía, como antes se vendía, o la forma de adquirir publicidad era más rústica o más rudimentaria y hoy pagamos realmente por lo que necesitamos. De esta manera nosotros podríamos también transformar una gestión publicitaria en algo para que realmente nuestros anunciantes paguen por la exposición real, ¿no? Y que seamos capaces nosotros de generarles pues esos informes específicos de cómo hemos sometido su marca a nuestras audiencias, ¿no? Y, y hablarles también de la gestión impresa, de cómo nos imaginamos nosotros la gestión impresa del futuro o del presente, porque como les decía hace un momento, pues todo esto que estamos viendo ya está en las redacciones de varios países del mundo y se está utilizando de diferentes maneras, ¿no? Eh, lo que nosotros hemos visto o nos encontramos cada día es que las redacciones están tendiendo a un flujo de trabajo digital first, ¿no? O web first. Básicamente, creo las notas para el digital. Una vez creo las notas para el digital, tengo ese feedback instantáneo de cómo le está yendo a mis artículos, a mis noticias, y a partir de ahí puedo tener un criterio o utilizar un criterio para crear mi impreso. Entonces, durante el día, si he tenido una nota que ha tenido mucho éxito, pues existe una alta probabilidad que yo quiera utilizarla también para mi impreso, porque de alguna manera pienso que también le va a ir bien a esa nota en el impreso y que le va a gustar a mis lectores, ¿no? ¿Qué hace entonces un medio de comunicación hoy? Pues tiene un equipo de personas que se dedican a hacer un repaso de la página web, a hacer un repaso de las notas de la página web y a decidir qué notas van para el impreso. Evidentemente, no siempre el 100% del impreso está creado así, pero muchas partes del impreso sí que están creadas así, ¿no? Y en ese trabajo, esas personas dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo a labores de carpintería, como por ejemplo, copiar y pegar. O cuando copio y pego, resulta que el espacio que tengo en la página es muy diferente al espacio que tenía en la página web. Pues no me encaja. Tengo que hacer más grandecita la caja, más pequeñita la caja, tengo que llamar a diseño, decirle a un diseñador que me lo corrija, y es un trabajo, pues eso, de carpintería, de horas y horas y dedicación que realmente no le aporta ningún valor a la creación del impreso. El impreso debería ser, o las personas que se dedican al impreso deberían dedicar sus esfuerzos a hacer un impreso mejor, no a hacer esas labores de carpintería. Entonces nosotros sacaba al mercado una herramienta hace unos meses que se llama AIDA, que responde al acrónimo Artificial Intelligence Design Assistant, y básicamente lo que hace es crear un documento impreso a partir de los contenidos digitales que nosotros le hemos asignado. Esta herramienta de inteligencia artificial, AIDA, tiene varios niveles de automatismo. Yo les voy a mostrar dos, el más básico y el más completo. También está en un video. En este video vemos a la izquierda la versión de escritorio de una de nuestras tecnologías, que es Millennium, que es la que utilizamos para crear el impreso. Y a la derecha estamos viendo una página web de un medio de comunicación que sí que utiliza Millennium para su impreso, pero no utiliza nuestro CMS para la parte impresa. Entonces, este medio de comunicación decide que quiere traer, por ejemplo, esta nota de gastronomía al impreso. Aquí le voy a dar play al video. Nosotros lo que haríamos sería, primero, buscar dentro de las piezas de catálogo una pieza de catálogo que encaje en el espacio que quiero trabajar. En este caso está completa. Y hago un drag and drop de la nota. Y automáticamente vemos cómo AIDA trae la nota y la acomoda. Aquí le acabo de dar pausa al video para mostrarles dos cosas. Primero, como es un espacio muy grande, pues ha puesto una foto más grande, o una foto grande, digamos. Segundo, si vemos los entresacados que hay, estos entresacados no están en la nota digital. Estos los ha creado AIDA a partir de inteligencia semántica una vez ha analizado el contenido que nosotros hemos escrito. Entonces son creados 100% por inteligencia artificial, ¿vale? Ahora le voy a volver a dar play al video para que veamos a AIDA traer la misma nota, pero en el espacio de abajo, el espacio más pequeño. Y quiero que presten especial atención a la decisión que toma con la fotografía y con los interesados.
Le voy a dar play nuevamente. Lo primero que hago es lo mismo, decido la pieza de catálogo que me encaje dentro de ese espacio. Eh, Aquí es importante decir que estas piezas de catálogo son las del medio, no son de AIDA, sino son las del medio, ¿no? Y aquí hacemos el mismo drag and drop, vemos cómo lo primero que hace es traer la foto, pero luego se da cuenta que el espacio es más pequeño, que no cabe la foto, entonces lo que hace es quitar la fotografía. Y no pone estos entresacados, porque no es necesario rellenar estos espacios. Entonces trae la misma nota, pero la adapta a un espacio completamente distinto y de forma automática. Ese, como les comentaba hace un momento, es el nivel de automatismo más básico. Ahora le voy a dar play al video. Vamos a ver el nivel de automatismo mayor. En este caso estamos viendo lo que nosotros denominamos un planillo, que es básicamente pues, el impreso del día únicamente con la publicidad. Y vemos a la izquierda una serie de URLs con las que quiero que arme el impreso. Una vez le he seleccionado esas URLs, que se las he hecho llegar a AIDA, pues lo que voy a hacer es darle clic a ese botoncito de play. Y por un lado, AIDA se va a conectar con la página web y por otro lado se va a conectar con mi diseño, con mis piezas de catálogo y va a ir decidiendo para cada contenido cuál es la mejor pieza de catálogo y va a ir armando de forma automática el impreso. Como decía hace un momento, no se trata, y nosotros no creemos en el automatismo por el automatismo 100%, sino sí creemos en un resultado que le permita a una persona que trabaje el impreso partir aquí voy a parar el video, partir de un formato o de un impreso base para mejorarlo, como en este caso. Digamos, yo lo puedo parar el proceso para hacer esta fotografía más grande, más pequeña, para cambiar el título, para cambiar el subtítulo, para hacer todo el trabajo que quiera. Este ejemplo que estamos viendo aquí es un ejemplo en un periódico español, en un periódico que tiene, digamos, un diseño relativamente sencillo. Pero me gustaría que viéramos este ejemplo también, que es un ejemplo de un periódico francés que tiene un diseño un poco más complejo, que tiene más notas por página. De la misma manera le hemos hecho llegar las URLs con las que queremos que construya el impreso, se va conectando a la web y automáticamente pues va creando el impreso respetando 100% el diseño del periódico. ¿Qué queremos con esto? Pues que las personas que se encargan de hacer el impreso no tengan que dedicar horas y horas a copiar, pegar, hacer más grande la caja, hacer más pequeña la caja, los milímetros, el tracking, el kerning, sino que partan o que no solo unos segundos ya tengan un trabajo a partir del cual puedan realmente dedicarse a aportar valor. Y así es un poco como nos imaginamos nosotros, que es el presente y futuro del impreso. También que a pesar de que sabemos todos que ha bajado mucho, pues sigue siendo en muchos casos una fuente de ingresos importante, y no solamente una fuente de ingresos importante, sino nosotros también creemos que tiene un futuro que aún no está escrito y que va a tener una segunda vida. Eh, y eso es un poco lo que les quería mostrar y de cómo nos estamos imaginando y ponerles algunos ejemplos de cómo estamos imaginando nosotros la inclusión de herramientas de inteligencia artificial en las redacciones. He querido escoger estos ejemplos, pero hay muchas más cosas. Hace relativamente poco tiempo hicimos un listado de las funcionalidades de tecnología avanzada que tenía nuestro sistema y llegamos a un listado de 80 y pico funcionalidades. Aquí les voy a mostrar 4 que para mí son pues, bien diferenciales. Pero pues hay muchas más, ¿no? A mí, una de las partes de mi trabajo, pues es conocer medios de comunicación, es conocer otras experiencias también, nutrirme de esas experiencias para contarlo pues con los medios con los que trabajamos nosotros. Así que aquí les dejo ese QR, los llevo a mi LinkedIn. No duden en contactarme si quieren que tengamos una charla, por supuesto, solamente como por seguir soñando, imaginándonos cómo funcionan las cosas. Yo estaré encantado de escuchar también, por supuesto, otras experiencias y otra forma de ver las cosas, ¿no? Y eso es un poco, Ricardo, Horacio, lo que había preparado para esta sesión de hoy, como punto intermedio entre nuestras 2 sesiones presenciales y pues ya con ganas de la siguiente, ¿no? Muy Y bien, yo no he visto preguntas ni he visto chats, o sea que pregunta, no sé si Carlos. hubiera algo. Yo quería empezar con una pregunta, me tomo la libertad, porque me llama, solo por curiosidad personal quisiera saber,
Los medios de comunicación latinoamericanos, ¿cómo van en relación al avance tecnológico? ¿Están mostrando una tendencia a adoptar rápidamente toda esta tecnología o son más reacios o están a la par, digamos, de otras áreas, como por ejemplo el periodismo europeo o el norteamericano? No, yo creo que en general sí estamos un poco más rezagados. Nosotros en Latinoamérica solemos aplicar todo lo que tiene que ver con tecnología un poco después, pero más que nada porque nuestras realidades también son distintas, ¿no? Nuestros equipos a veces de tecnología son también más limitados, nuestros equipos de redacción también están en un día diferente con otros ritmos diferentes, pero no estamos mucho más atrás, no es que estemos antes quizás esas diferencias de ritmos se notaban más. Hoy sigue habiendo una diferencia de ritmo, pero es mucho menor. Es mucho menor esa diferencia de ritmo. Vamos un poquito atrás, pero la verdad que estamos muy al tanto de lo que va pasando en todos lados, incluso, y eso si hablamos a nivel general, ¿no? De continente como tal, pero luego también hay muchos ejemplos de muchos medios de comunicación que no solamente no están detrás, sino que además están aportando cosas y están siendo innovadores también desde esa perspectiva, y al final hay otros medios de otras latitudes del mundo que les terminan copiándolos también. Sí, hay una gran cantidad de preguntas en el chat. Yo quisiera tal vez comenzar, vamos a comenzar de la más reciente. En esa explicación que diste acerca del periódico impreso, hay gente que me pregunta que cómo funciona, si funciona esto con los textos de Word o imágenes propias. Yo te diría también qué pasa cuando una foto de la web no tiene suficiente resolución para el impreso. ¿Cómo se manejan estos imponderables del momento? Sí, no, a ver, no funciona con Word. Esa sería la primera respuesta. Funciona con los contenidos que han sido publicados en la página web, ¿vale? Y el tema de las imágenes es, por supuesto, una de las dudas más habituales también. Aquí, al ser una inteligencia artificial, nosotros decidimos cómo la entrenamos. Eso quiere decir que nosotros le podemos poner los límites de qué puede considerar ella como una imagen suficiente de suficiente resolución o no, ¿no? Entonces nosotros le ponemos nuestros criterios. Y si no cumple con los criterios, pues evidentemente nos avisa. Nos dice, oye, esta imagen tenemos que cambiarla porque no cumple con los criterios. Pero lo normal cuando trabajamos en digital es que sí que tenemos la imagen en buena resolución, solamente que la bajamos para que sea eficiente desde una perspectiva web, para que no nos penalice en nuestros Core Web Vitals, para que sea no tarde mucho tiempo cargando, sino para que sea realmente pues eficiente. Entonces aquí los flujos que hemos hecho es que en el momento en el que escogemos una fotografía para una página web, eh, de manera simultánea, guardamos la fotografía de alta calidad en otro lugar y AIDA es capaz de interpretar que esa fotografía de esa nota específica no es la que tiene que traer, sino tiene que traer su par del lado de alta resolución. Sí, o el amigo del Instituto de Prensa de la CIB, Homero Hinojosa, Hola, un pero muy estimado, que tuvo un webinar la semana pasada. Él hace la salvedad de que en realidad utilizar la misma nota de la web en el impreso tal vez no es podría ser contraproducente, es mejor tratar de enriquecerla más, ¿no? Y llevarla a otro nivel o otro ángulo. ¿Qué opinión, qué comentario te merece esa observación de Homero? sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que aquí no, como decimos en Colombia, ni tan, ni muy, muy, ¿no? Depende de la nota, ¿no? O sea, al final, si estás hablando, o sea, por decir cualquier cosa del horóscopo, pues probablemente el mismo contenido te valga. Pero sin duda que el periodismo riguroso probablemente va a tener una versión para el digital y va a tener una versión para el impreso, pero justamente de eso se trata, ¿no? De que yo no tenga que dedicar tiempo a esa serie de trabajos manuales, sino que pueda disponer del tiempo para ver cómo enriquezco en el impreso lo que hice en el digital o cómo lo hago distinto para mi audiencia del impreso. Entonces, en eso estamos de acuerdo, totalmente. Sí, también Fernando Pintos pide que si podrías dejar algunas listas de sitios recomendables para las herramientas, para algunas herramientas de inteligencia artificial. Sí, bueno, las herramientas que les comenté, a ver, yo creo que aquí tengo un momento.
Lo tengo muy a la mano porque no me acuerdo ahora del nombre, pero es que me encontré haciendo la búsqueda para esta charla un recurso bien interesante. Eh, Hay una web que se llama, la voy a poner aquí, el nombre del chat, y que yo utilicé para la búsqueda de herramientas de inteligencia artificial, que es una librería. Es una librería de tecnologías que utilizan inteligencia artificial para diferentes cosas, ¿no? Y esta está en inglés. No, había una en español, pero es que ahora no la recuerdo. Pero es realmente fácil de encontrar cualquier tipo de, de solución basada en inteligencia artificial, ¿no? Sí, cuando el ChatGPT trae varios textos y los empieza a analizar, tratando de sacar un solo texto, como explicaste, ¿cómo se sabe, preguntan, de que estos textos son reales y no una invención de la inteligencia artificial? Eso es uno de los temas que nosotros tenemos que establecer dentro de los límites que nos vamos a poner nosotros. Digamos que aquí no hay una ley, digamos, como tal, pero sí están estos principios a los que se acogieron esas 26 organizaciones que les recomiendo que los lean, en donde, en donde el compromiso no es no usarlo, sino es decir cuándo lo usan, ¿no? Entonces, en este caso, los medios que trabajan con nosotros, cuando hacen uso de esta tecnología, son específicos que la han utilizado, ¿no? Bien. También hablan muchos de los participantes, señalan temas éticos, también señalan temas el papel que las universidades y las facultades de periodismo deben de tener en la administración de todos estos conceptos de inteligencia artificial que son nuevos y que a veces sobrepasan la capacidad de aprendizaje, ¿no? En un corto plazo. ¿Qué piensas? Bueno, tendría como que elaborarlo un poquito más, o sea, que la inteligencia artificial nos supere en la forma de aprender, ¿quieres decir? Sí, que la inteligencia tal vez supera el desarrollo de la tecnología va tan rápido que tal vez hay veces no hay capacidad para que instituciones como las universidades puedan entrenar. Sí. Y también cada avance trae también un problema ético para la profesión. Entonces, ¿cómo se hace qué sugerencia podrías tener vos para dirigirnos a esta duda? Es que lo que yo miro con la inteligencia artificial, Carlos, es que la mayoría de la gente apenas se habla del tema, incluso muchos periodistas piensan enseguida que se trata de algo peligroso, de algo que hay que tener mucho cuidado, pero en medio de eso están pasando las cosas y ya no estamos en la posición de pensarla mucho, ¿no? Entonces, por eso yo creo que las instituciones tienen un papel que jugar en esto. ¿Cómo se puede entrenar o cómo se puede influir en la mentalidad del periodista para que acepte con los riesgos que conlleva estas tecnologías? Yo creo que, bueno, son muchas preguntas en una, ¿no? Pero yo creo que primero la de las instituciones educativas, sí, efectivamente las instituciones educativas en general, yo creo que tienen que ser más veloces a la hora de incorporar eh, todo este tipo de enseñanzas en sus días, en su día a día, ¿no? Eh, yo creo que las instituciones educativas hoy en día son más eficientes que hace algún tiempo, pero aún siguen teniendo muchas restricciones. Por ejemplo, no es fácil cambiar un pensum o un sílabus de una carrera, sino que requiere unos procesos que muchas veces incluyen procedimientos en los ministerios de educación, y entonces eso los hace lentos que no están a la velocidad en la que están ocurriendo las cosas hoy en día. Entonces yo creo que sí, necesariamente las instituciones educativas tienen que mejorar en esa dirección, ¿no? ¿Cómo hacer que los periodistas se quiten un poco ese tema de mental que decías y comiencen a aceptarlo? Como lo decía ahora, dándoles libertad, o sea, proponiendo, promoviendo y diciéndoles, busquen, experimenten. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a experimentar con esto es que se da cuenta
que no está para dañarme. Evidentemente tiene un potencial dañino, pero no está para dañarme, está para mejorar mi trabajo de alguna manera. O sea, yo creo que aquí un símil bien interesante podría ser las cámaras, por ejemplo, ¿no? Las cámaras fotográficas hoy en día tenemos en nuestros teléfonos, pues cámaras súper potentísimas que pueden hacer películas. De hecho, hay festivales de cine que ya tienen categorías de películas hechas con teléfonos móviles. Pero eso no ha dejado sin trabajo a las personas que hacen películas. Eso no ha afectado totalmente. Sí que ha hecho que la herramienta sea más accesible a más personas puedan entrar a expresarse desde una perspectiva audiovisual, pero no ha destruido la industria, para nada. Al contrario, ha hecho que las personas que trabajan en la industria tengan más recursos para hacer cosas más creativas. No sé si me quedé en silencio o... Disculpa, que yo tenía disculpa, Carlos. Carola Briceño pregunta que en investigaciones de profundidad donde hay limpieza de huella digital involucrada y es poco lo que podemos conseguir por ahí, ¿qué herramientas de inteligencia artificial nos recomienda que mezclen la inteligencia artificial con el Open Source Intelligence? Está hablando te pide ella un consejo de herramienta para investigaciones de profundidad. Eh, que si conoces alguna herramienta que pueda ayudar o recomendar. Estoy pensando, no se me ocurre una. Es que he analizado muchísimas todos estos días para esta presentación en parte y no me suena una específica sobre lo que estás diciendo, pero existirá algo, seguro, pero Fíjate no la que conozco, lo siento. para terminar, lo que tus presentaciones a mí siempre, las presentaciones que has hecho con Protect Media a mí me gustan mucho porque presenta soluciones para diferentes tipos de problemas. Porque vimos, por ejemplo, las informaciones, cómo desarrollar una información en base a, a varias informaciones que andan por ahí sueltas. Tienes también cómo segmentar las preferencias de los lectores. Tienes también después cómo ayudar a mover los contenidos en las diferentes plataformas. Pero de todas ellas, la que más me llama la atención a mí es esa, de cómo segmentar. Cuando presentaste cómo le puede dar lo que le gusta a una persona por una parte y a otra completamente distinta, pero con la misma foto de arriba y con la misma información de arriba para todo el mundo, porque tú quieres que así sea. Yo creo que ahí está, creo yo, un aporte esencial, porque uno de los problemas que tienen los medios es cómo llegar al público. Y el público cada vez segmentado necesita soluciones más rápidas. Y yo creo que en este momento esto viene prácticamente a tirar un salvavidas a muchos medios que antes tenían dificultad para segmentar a sus audiencias porque no sabían hacerlo, porque era una cuestión de analíticos, porque no tenían tal vez la tecnología para... Pero esto viene a hacerlo de una manera rápida y contundente. Es decir, yo en una web yo puedo presentarte a ti una nota y a las 95 personas que tenemos aquí notas diferentes de acuerdo a lo que parece ser que son sus gustos. ¿Esta tecnología hasta dónde va a llegar, Carlos? Esta tecnología, ¿qué puede traer? Porque pienso yo que, vaya, es una panacea para los medios esto, es un adelanto enorme. Y yo creo que va a seguir desarrollándose, ¿no? O sea, ahora con todo lo que es con la, o sea, todos estamos tendiendo también al análisis de nuestros propios datos, ¿no? O sea, first party cookies, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a traer una potencia que probablemente hoy no estamos teniendo. ¿A dónde va a ir? Pues no estoy seguro del todo, pero eh, no sé si recuerdas la película esta de Minority Report, por ejemplo, que está
el protagonista caminando por la ciudad, e incluso cuando va caminando por la ciudad, las vallas publicitarias, la publicidad que él recibe es para él, y para otra persona que va caminando a su lado es diferente para esa persona, ¿no? Entonces, cosas así nos podemos llegar a encontrar seguro. O sea, aquí la hiperpersonalización está apenas empezando y el límite es la imaginación. ¿Por qué no? Y soñando, ¿por qué no en una personalización del impreso, por ejemplo? Ya sé que me estabas hablando de la parte digital y todo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no en una personalización del impreso? ¿Por qué no en una hiperpersonalización, como lo hablaba en el ejemplo de las newsletters? ¿Por qué no una hiperpersonalización que el columnista que a mí me gusta se contacte casi directamente conmigo, ¿no? Y que sepa qué fue lo que a mí me gustó y sepa y que incluso pueda haber un diálogo, ¿no? Yo creo que está todo por inventarse en todo lo que tiene que ver con personalización, y que las cosas que vienen pueden ser bien emocionantes y que nos al final desemboquen en mejores alternativas o mejores ideas para poder ser más rentables nosotros, ¿no? Excelente. Bueno, muy buena forma de terminar, creo, el webinar, porque ha sido muy, pero muy aleccionador, estupendo. Todo, creo que todos hemos quedado muy contentos. No nos queda más que agradecerte y pedirle a los asistentes también de que permanezcan en contacto contigo. Tienen tu email, que lo dijiste, lo pusiste ahí en la última lámina. Y te cedo la palabra para que despida ya esta transmisión, Carlos. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias nuevamente por el tiempo. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por hacernos parte. Nosotros siempre encantados de trabajar con ASIP, y a las personas que tienen dudas y que tienen que tienen miedos de comenzar a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y yo creo que nada mejor para terminar con esta palabra, ¿no? Valentía. Les recomendamos valentía. Que se armen de valentía y salgan a buscar esos nuevos procesos y esos nuevos flujos que los hagan mejor, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao.